Hola jóvenes, buenos días. El tema la materia que estaremos llevando es Introducción al Estudio del Derecho. Prácticamente es una materia muy teórica, obviamente, y ya saben, todos los apuntes deben de estar en orden, acomodados de la manera correcta para que no tengan problemas al momento de entregarlos y con sus exámenes, ¿sale? Al momento de estudiar. Bien, empezaremos por la pregunta básica en relación a nuestra materia. ¿Qué es el derecho? Si nos ponemos a pensar de manera amplia, vamos a encontrar que encontramos al derecho en muchas situaciones de nuestra vida cotidiana. Algo tan simple, cuando nacemos, ¿qué es lo primero que hacen? Pues llevar a registrarnos. Ahí se encuentra el derecho. Y también se encuentra al momento de morir o hasta después de la muerte. ¿Qué es lo que pasa con nuestros bienes? Pues debemos dejar un testamento, debemos de realizar todos los trámites necesarios en la funeraria, etcétera. Entonces, el derecho es una rama o es una ciencia que siempre va a estar a lo largo de toda nuestra vida. Es una de las materias más importantes porque todo lo que nosotros, con lo cual tenemos contacto, prácticamente está regulado por el derecho. De manera muy general, ¿qué es lo que trata de regular el derecho? El derecho trata de regular la conducta del hombre, ¿sale? ¿Qué regula el derecho? La conducta del hombre. La definición que nosotros vamos a tomar de derecho respecto a qué es el derecho, lo vamos a definir como conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta Esta es la definición que vamos a tomar entonces de lo que es el derecho. Primero, vamos a desglosar esta pequeña definición. Dice que el derecho es un conjunto de normas jurídicas. ¿Qué es una norma jurídica? Es una ley, ¿sale? Entonces, el derecho es un conjunto de leyes. Dice que regula la conducta externa del individuo. ¿Por qué va a regular la conducta externa? Porque al derecho no le va a importar si tú estás pensando en realizar un acto. Le va a importar cuando tú materialices ese acto en la sociedad, ¿sale? Por eso es que estudia la conducta externa del individuo. Ahora, y dice que la relación de la conducta externa del individuo y la relación de este con el Estado, es decir, todos los actos en los cuales tenga que ver el gobierno
aquí entendemos a Estado como al gobierno, es porque el derecho también está inmiscuido en ese acto. ¿Vale? En relación a esto, recordemos que el derecho regula la conducta del hombre y la conducta del hombre prácticamente se divide en actos, es decir, lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. ¿Vale? Los actos se dividen en dos grandes grupos, los actos llamados inmanentes y los actos llamados transeúntes. Los actos inmanentes van a ser aquellos que inician en el individuo y terminan en él. Es decir, los actos inmanentes son aquellas situaciones que no van a pasar del individuo, se van a quedar dentro del mismo. ¿Qué tipo de actos son inmanentes? Principalmente los pensamientos. ¿Sale? Un pensamiento, cuando tú lo tienes, inicia en ti y termina en ti. ¿Sale? Cuando ya tú decides decir ese pensamiento, entonces ya no sería un acto inmanente, se convierte en lo que es un acto transeúnte. ¿Sale? Entonces los inmanentes inician en un individuo y terminan en ese mismo individuo. ¿Sale? En tanto, los actos transeúntes van a ser aquellos que inician en un individuo y terminan en otro. ¿Sale? La mayoría de los actos que realizamos son actos transeúntes. Cuando, por ejemplo, en cuestión de derecho penal, cuando decides golpear a alguien, inició en ti el acto y terminó el acto en otra persona. Decimos entonces que son los actos transeúntes. ¿Cuáles de estos dos actos son los que le van a importar al derecho? Por lógica serán los actos transeúntes. ¿Por qué? Porque son aquellos actos que inician en una persona y terminan en otra. Recordemos que al derecho no le va a importar lo que estés pensando hacer, le va a importar cuando tú ya lo materialices. ¿Vale? Me vas a hacer una pequeña lista de dos actos inmanentes más y tres actos transeúntes más, como una pequeña como una mini actividad, ¿sale? Pausa el video, realiza tu actividad y yo continúo con, con la clase, ¿vale? Bien, nuestro siguiente tema es el derecho como necesidad humana. ¿Por qué existe el derecho? Simple y sencillamente porque existen las personas. Si las personas que fueron quienes crearon al derecho no existieran, por ende el derecho tampoco podría existir. Además de que el derecho lo que hace es regular las relaciones entre las personas. Entonces, si hay personas, se necesita regular forzosamente todos los actos que estas personas realicen entre sí, si no, habrían muchísimos problemas. Aunque el derecho también se aplica a entes como los animales, por ejemplo, se extiende a ellos por la voluntad que tiene el ser humano de hacerlo de esa manera. Es decir, los animales están protegidos por las leyes hechas por los seres humanos y por alguna autoridad. Entonces, al proteger a los animales, es una relación
en la cual el ser humano trata de proteger a este grupo vulnerable para que no se realicen actos en contra de ellos, ¿sale? Los animales obviamente no se pueden defender por ellos mismos, entonces necesita que aquellos que tienen el poder de hacerlo puedan regular los actos que se realicen con ese tipo de animales, ¿vale? Bien, como siguiente tema tenemos acepciones al término derecho. Acepciones son significados, por llamarlos de alguna manera. El derecho tiene dos significados, o la palabra derecho tiene dos significados principalmente. Podemos hablar de dos tipos de derecho entonces. Tenemos lo que es el derecho subjetivo y lo que es el derecho objetivo. El derecho subjetivo es la capacidad o facultad, tú anota la definición, no solo los dibujitos. El derecho subjetivo es la facultad entonces que tenemos las personas para hacer valer nuestros derechos, ¿sale? Es decir, que tú quieras poner en marcha el sistema para que tus derechos sean respetados de la forma adecuada. Por ejemplo, bueno, lo veremos adelante el ejemplo para que veamos los dos al mismo tiempo, ¿sale? En tanto, el derecho objetivo son las leyes escritas que garantizan los derechos de las personas, ¿sale? Esta es una facultad de las personas para hacer valer los derechos, es decir, que esa persona quiera hacer valer su derecho, y el derecho objetivo ya son las leyes escritas. Por ejemplo, te mencionaba hace rato, esta ley es del derecho al voto, por ejemplo, ¿sale? Es una ley escrita, quiere decir que pertenece o es relacionado al derecho objetivo. El derecho subjetivo va a hacerse notar cuando Miguel, por ejemplo, quiera ejercer su derecho al voto, cuando él quiera poner en marcha el sistema para que pueda realizar el voto correspondiente, ¿vale? Derecho subjetivo, que la persona quiera hacer valer sus derechos, depende de las personas, y el derecho objetivo son las leyes escritas, la Constitución, las leyes locales, los reglamentos, etcétera, ¿sale? En la vida cotidiana tenemos órdenes o tenemos situaciones que nos dicen qué hacer y qué no. No solamente el derecho te dice, por ejemplo, pues no puedes robar, no puedes matar, no puedes pasarte un alto, por ejemplo, ¿sale? Pero aparte de ellos tenemos otro tipo de órdenes normativos u otro tipo de regulación de la conducta humana aparte del derecho, y son las que veremos adelante. Aparte de las normas jurídicas, es decir, las leyes escritas, primero ponemos el tema.
Ya quedamos que el derecho es un conjunto de normas, pero tenemos otras normas u otras reglas que seguir en nuestra vida cotidiana, aparte de las establecidas en las leyes. Ejemplo de esos son las normas morales, las normas de trato social y las normas religiosas. Todos estos tipos de normas, si tú las quieres cumplir o no, no hay una obligatoriedad al momento de cumplirlas, ¿sale? Si tú las quieres cumplir, las cumples, está bien, y si no, también, ¿sale? No es como que te puedan obligar a hacerlo. En cambio, la característica de las normas jurídicas es que sí hay cierto sentido de obligatoriedad. Si tú no quieres, por ejemplo, respetar un alto y te lo pasas constantemente, el día en que te atrapen pasándote un alto, va a haber una autoridad que te diga que no debes hacerlo y te va a imponer una multa, es decir, te va a obligar a cumplir esa norma jurídica. En cambio, en las normas morales, las de trato social y las normas religiosas, no hay alguien que te dé un castigo formal, por llamarlo de alguna manera, si llegases a incumplir este tipo de normas. Las normas morales tienen que ver principalmente con la relación de los individuos con la sociedad en general. No es cierto, miento. Esas son las normas de trato social. ¿Vale? Tiene que ver entonces de un individuo con otras personas. Las normas morales tienen que ver con lo que el individuo considere bueno o malo. Depende a cómo lo han educado sus familiares o su entorno cercano. Por último, las normas religiosas son aquellos que te colocan obviamente en alguna congregación de este tipo. Por ejemplo, una norma moral sería, depende de mí si lo quiero hacer o si creo que es bueno o malo, ayudar a las personas de la calle. ¿Sale? Es algo que yo considero bueno y no me pueden obligar a ayudar a esa persona si yo no lo quiero, ¿sale? No es como que me digan, pues vas a tener una multa de 100 pesos si no ayudas a esa persona. No. Entonces, las normas morales son aquellas que tienen que ver contigo y tú decides si hacerlo o no. ¿Por qué? Porque tu moral así te lo dicta. Las normas de trato social, que son las de convivencia, podrían ser, por ejemplo, saludar con un buenos días. ¿Sale? Entonces, es la forma en la que tú te relacionas con las demás personas, las llamadas normas de trato social, y tampoco es como que me vayan a meter a la cárcel por no dar los buenos días, ¿sale? Es solamente una cuestión de trato social. Y por último, las normas religiosas, dar el diezmo, por ejemplo, y tampoco es como que vaya a tener un castigo severo con las leyes jurídicas si es que no realizo correctamente este tipo de actos. ¿Vale? Entonces, funciona de esta manera. Órdenes normativos distintos al derecho, tenemos estos tres, y las normas jurídicas. Tu siguiente mini actividad será colocar otros dos ejemplos de normas morales, otros dos ejemplos de normas de trato social y otros dos ejemplos de normas religiosas. ¿Sale? Pausas el video y yo continúo con este pequeño tema. Bien, estas tres normas distintas al derecho tienen algo en común y eso es que no son obligatorias
no están escritas en algún lugar. No son generales. Es decir, no aplica para todos. Por ejemplo, las normas religiosas, si dicen dar el diezmo, pero yo no creo en esa congregación religiosa, entonces no es aplicable para todos. En cambio, aquí las normas jurídicas sí son aplicables para todos. Todos tenemos que registrarnos, todos tenemos que, si quiero hacer una compraventa, tengo que hacer el contrato y inscribirlo en el registro, etcétera, ¿sale? Entonces, estas características solamente repercuten para las normas morales de trato social y las religiosas. En cambio, las normas jurídicas, sus características son contrarias a ellas. Son obligatorias, son escritas, son generales y son externas. En este caso aquí me faltó una que son internas, ¿sale? Este depende más que nada de la conciencia del individuo, depende de, de lo que la persona quiera realizar. En cambio aquí depende de lo que tú materialices o hagas de manera real en el mundo, ¿sale? Entonces, hasta aquí dejamos el video de hoy. Nos estamos viendo la próxima semana, no es cierto, la próxima clase. Y cualquier duda que tengas con alguno de estos conceptos, házmelo saber de inmediato para checarlo, ¿sale? Hasta la próxima.